Estamos hablando de que el adolescente pueda construirse un pasado. ¿Qué quiere decir construirse un pasado? Que el adolescente pueda construirse una historia. Esta historia que el adolescente debe construirse tiene que ver con rearmarla y resignificarla a partir de todas las marcas que se han ido dando a lo largo de su vida. Piera lo llamaba construirse un pasado, y es lo que es la palabra que yo les acabo de referir, y no construirse un presente ni construirse un futuro. Para yo poder proyectarme, es decir, para poder pensar qué podría yo hacer, qué ideales me gustaría armar, tengo que revisar de dónde vengo, quién me dio ese lugar, por qué vine a ocupar ese lugar, cómo era el contexto cuando yo nací, qué lugares empezaba a ocupar cada uno. Digo, si uno empieza a contrariar los discursos, si nosotros decíamos que los padres se vuelven obsoletos, eso quiere decir viejos, para terminar en términos más sencillos, es decir, ese discurso ya no vale lo mismo. Digo, mi papá puede todo, mi papá lo sabe todo, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, ya no tiene un lugar como preponderante. Fíjense las burlas que aparecen cuando un adolescente dice, me lo dijo mi mamá. Ahí está, tu mamá no sabe nada. Digo, ¿por qué este lugar? Porque el adulto, padre, madre, queda en el lugar de que no es el único discurso válido. Entonces, el adolescente necesita contrariar discursos y construir su propia historia. En esta construcción de su propia historia, muchas veces hay sublimaciones de las posibilidades que los adolescentes arman historias, arman relatos, leen relatos, miran muchísimas novelas y series. Todo eso tiene que ver con que están pudiendo elaborar su historia. Y este paso de elaborar mi historia a partir de los discursos, muchos textos lo van a encontrar, que se llama pasaje de firma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el adolescente tiene la capacidad de empezar a hacerse cargo de esa historia y empezar a construir en esa historia también su identidad. ¿Quién soy yo en todo este entramado? ¿Qué ideales quiero representar y qué ideales no? ¿Qué lugar me vine a ocupar yo en este legado familiar? El otro día leía un texto de bulimia y anorexia. Y el texto era interesante, los planteos, no sé si era correctamente tan así, digamos, pero planteaba en relación a esa boca que se abre y que se cierra. ¿Y qué es lo que cierra cuando la tapa de comida? ¿Y qué es lo que cierra cuando se va al lugar de la anorexia, de este lugar de no deseo de comer? Y donde el foco no debería, el texto planteaba, el foco no debería estar puesto en comer o no comer, sino en qué angustia está tapando ese síntoma. Digo, a ver, ese síntoma de no alimentar un cuerpo o alimentarlo hasta reventar y después vaciarlo, que es la bulimia, es qué viene a tapar o qué angustia no se puede poner en palabras. Al adolescente, más de una vez como profesionales, les prestamos palabras. ¿Qué quiere decir que les prestemos palabras? Se las suministramos porque el adolescente tiene la sensación, la angustia, la emoción que ustedes han visto, pero le falta la capacidad, a veces simbólica, para poder ponerle, no es que le falte cognitivamente, no, sino que le falta la manera de enlazarlo, la manera de significar eso. ¿Vieron como cuando eran bien chiquititos y nosotros decíamos que se ejercía la violencia primaria, donde se empezaban a decodificar esas emociones que venían del bebé? Y la madre suficientemente buena probaba con distintas decodificaciones, con distintos modos de ponerle palabras. Bueno, en la adolescencia pasa algo bastante similar. Como terapeuta, como figuras de relevo, como figuras que venimos a acompañar, como nuevas figuras de apego que se empiezan a dar, el adulto presta palabras. Quiero decir, presta y no impone, que es distinto, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de imponer un discurso, que muchas veces el discurso mediático es una imposición de discurso, vos tenés que ser de esta manera, estamos anulando la subjetividad. Y no estamos dando lugar a que, como el Scrabble, yo te presto esta sopa de letras. Fíjate cuáles a vos te resultan como más cómodas. ¿Cómo podemos ponerle palabras a eso que duele y a eso que angustia? Digo, prácticas adolescentes de riesgo, muchísimas. La anorexia y la bulimia, las adicciones. El otro día, cuando leía esta cuestión de la anorexia y bulimia, leía que la palabra adicción viene del lugar de esclavo. Y pensaba en este lugar donde la adicción esclaviza y donde
esta cuestión oral de bueno, adicciones hay un montón, pero por lo general las adicciones en los adolescentes se dan en relación a las drogas, a los psicofármacos, a este lugar, pasa mucho por lo oral, digamos. Fíjense que hasta incluso en el discurso adolescente, ahora no sé si se usa es más me chapé, pero tienen el lugar de me lo comí, digo al otro, en este lugar de lo oral como muy presente. Si uno se pone a fijar el discurso, está muy presente la fase oral. Es como una revisión de muchas de las fases. Pero corriéndonos de eso, es pensar que la formación sintomática, esto que el adolescente empieza a presentar como un síntoma, requiere poder poner palabras para que esa angustia se elabore de otra manera. Ojalá se elaborara sublimándola, pero eso habla de un sujeto con muchos más recursos. Por eso es que los adolescentes se ponen a dibujar, se ponen a cantar, se ponen a hacer muchos deportes, digo, como la latencia, ¿vieron? Y a elaborar mucho con otros, y a construir mucho con otros. Les gusta participar de los centros de estudiantes, les gusta participar de los campamentos, saludablemente. Ahora, todo esto que yo les fui desarrollando en relación a elaborarse una historia, construirse un pasado, hacer un pasaje de firma, enlazarse en una investigación histórica, lo que se llama una investigación histórica familiar, a una generación, y eso también le implica revisar esta historia y más de una vez encontrarse con inconsistencias de esta historia, con silencios de esta historia, con palabras no dichas de esta historia, y que implican muchísima angustia y preguntas. Vieron que si ustedes alguna vez escucharon los relatos de los hijos desaparecidos, ellos cuentan que había cosas que no les cerraba, cosas que sentían que eran contradictorias con lo que en lo familiarmente se esperaba, se demostraba, se ponía en juego. Digo, hoy por hoy hay unos videitos que a veces pasan en Paca Paca, si los puedo descargar se los mando, que cuentan cómo ellos tenían contradicciones entre lo que deseaban hacer y lo que sentían que tenían que hacer y lo que familiarmente se ponía en juego. Eso tiene que ver con que esas marcas que han quedado subjetivantes, esas marcas que ustedes decían huellas némicas, que han quedado en el pasado, esos legados que nos han transmitido inconscientemente a veces en los primeros momentos de vida, no mucho más, de alguna manera quedaron inconscientemente guardados. Y por otro lado, los silencios familiares dicen mucho más a veces que las palabras. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno revisa la historia y cuando uno se encuentra con muchas cosas de las que no se pueden hablar, de las que no se dicen, de las que no hay fotos, de las que se evitan hablar, de las que generan angustia en los otros, generan enojo, generan bronca. ¿Vieron cuando a veces uno quiere plantear algo en lo familiar y de esto no se habla? Yo estoy trabajando con una paciente toda una cuestión que ella tiene en relación al peso. Y con ella trabajamos mucho en relación al origen de su historia y a muchas cosas de las que no se hablaban a nivel familiar. Y estamos trabajando, ella tiene ciertas conductas a veces bulímicas. Ella a los 9 años sube muchísimo de peso. Fíjense que coincide con el momento de desarrollo. Sube muchísimo de peso. Y a los 17 baja abruptamente de peso. Según ella, todavía es algo que queda como siempre en una frase hecha, fue gracias a mí, yo me metí a hacer dietas y bajé de peso. No fui a ningún nutricionista ni nada. Bueno, aún, chicos, les puedo decir que me suena ciertamente raro qué fue lo que pasó ahí. Pero por ahora estamos elaborando otras cosas. Cada cosa tiene su tiempo. A ustedes les pueden llegar casos con bulimia y con anorexia, digo, esto afecta vitalmente muchísimo, hay que laburar interdisciplinariamente porque hay riesgo de vida, cuando hay adicciones, cuando hay cortes, cuando hay todas estas conductas que son tan peligrosas y tan límites. Nosotros llamamos desde psicología que se llaman patologías del borde. ¿Por qué patologías del borde? Porque se tratan de estructuras que son más frágiles, que han llegado a un extremo de poder aniquilar el cuerpo de distintas maneras. Bueno,
Cuando ella empieza a contar y me dice que ella actualmente tiene un peso normal, pero que siempre se ve gorda, que siempre quiere bajar de peso, no estaba teniendo ninguna conducta que a mí me convocara la atención, digo, esto de dejar de comer, pero sí hay algo que se repite, que cuando ella come algo que le gusta mucho, ¿vieron cuando uno come de más porque esto te gusta un montón? Bueno, ella rápidamente empieza a preguntarle a los otros si la ven más gorda. Y se pone nerviosa, los otros le certifican de que no, digo, fíjense cómo la mirada del otro está como tan prendida a su identificación, y ella lo que hace, se pone nerviosa, se siente culpable de haber comido tanto, piensa que va a engordar mucho y siente las ganas de vomitar. Me dice, yo no me meto las manos en la boca, pero yo siento ganas de vomitar. Y más de una vez he ido a algún restaurante que me gustaba, comí de más, muchísimo de más, y después llegué a mi casa y sentía ganas de vomitar. Fíjense cómo la culpa es tan tanática, es tan violenta, que genera efectos en esta chica. Fíjense que ahí se ponen en juego dos instancias psíquicas. El ello, en esta pulsión, en este impulso a no poder parar de comer, y el super yo generando culpa. El yo, por suerte de esta chica, no está tan al lado porque se puede hacer la pregunta de por qué me pasa esto que me pasa no me gusta. Cuando empezamos a investigar, ella me dice, cada vez que yo como mucho, me siento una gorda de mierda, me dice ella. Entonces yo le pregunto, ¿quién dice eso? Ella se empieza a acordar que la mamá le decía que era una gorda de mierda. Y dice, cada vez que mi mamá, yo presento a algún novio o presento a alguien, ella todo el tiempo cuenta que yo era una gordita de mierda y que después bajé de peso, que ese fue el gran logro de ella, y no fue de ella, me dice ella, porque fue todo un pulso mío, porque ella me llevaba a 1.000.000 de nutricionistas y las nutricionistas me decían 2 cucharadas de arroz. Y dice, yo tenía 9 años, 10 años, no entendía que era 2 cucharadas de arroz, para mí era el arroz hecho, me decía, y ella pretendía que yo me cocinara así. Bueno, analizando un montón de cosas de su historia, fíjense cómo este síntoma tenía palabras no elaboradas. Digo, esta chica creció también muy de golpe, digo, a los 21 años consigue un retrabajo, ella es ultra responsable con su trabajo, se pone en pareja con un chico ultra, o sea, una relación muy violenta desde ambos lugares, pero que no podía cortar porque no se podía quedar sin novio, con muchas infidelidades de ambos, por esta cuestión de la necesidad de explorar. Digo, había algo de ella que no estaba elaborado como adolescente. Ella se hace cargo, tiene una hermana que es psicótica, otra hermana con muchos problemas, una mamá que es depresiva, y un contexto familiar que no le permitió ser adolescente, en este caso. Y que ella ahora se empieza a repensar, incluso empieza a carreras y las abandona por una cuestión de que no quiere renunciar al trabajo, porque es lo que ahora, por ejemplo, se fue a vivir sola. Digo, un montón de otras cosas donde empezamos a pensar qué pasó con su adolescencia y cuál es la mirada del otro que tiene sobre ella. Digo, el modo en que nosotros pensamos que somos mirados tiene que ver también, ¿vieron cuando ustedes me decían de la figura del apego? En cómo sentimos que fuimos mirados. O sea, el modo en el que sentimos actual tiene que ver con el modo del sentimos del pasado. Por eso es tan importante este proceso de revisión de la historia. Porque el revisar cómo me trató el otro, cómo me vinculé con el otro, cómo el otro me marcó, cuáles fueron las palabras del otro, me hace repensar en un montón de cosas de cómo quiero construirme mi proyecto futuro. Eso no quiere decir de que más adelante haga análisis y revise un montón de otras cosas, pero sí este adolescente rompe con un montón de cosas que tienen que ver con el mandato familiar en muchos casos, incluso con la carrera. Vieron que el adolescente, yo les mandé un texto que se llama Condenado a explorar, porque hay algún punto de la adolescencia que tiene que ver con esto de poder explorar espacios, vínculos, objetos transicionales, esos objetos que nos van a acompañar y que van a llegar a un momento dado que ya no importan tanto. Digo, el ser fan club de una banda importó en ese momento, ahora, mirá vos, nos matamos de risa, digo.
me pasa con mis amigas. Digo, había cuestiones que tenían que ver con hacer este espacio de separación con lo familiar y esta salida a lo heterofamiliar, a lo por fuera de lo familiar y distinto de lo familiar. Cada uno lo recordará a su manera, pero digo, me parece que los espacios de boliche, los espacios de la previa controlada, digo, no lo que sucede ahora, que es un descontrol en muchos casos, en algunos casos descontrol, quiero decir en términos de alcohol, y que los ponen en un riesgo muy alto, pero los casos de la previa, las salidas en colectivo hacia distancias, digo, yo me acuerdo que planificábamos la salida, en ese momento era como top ir a Plaza Francia, a tomar mate en la plaza, digo, no hacíamos nada que no pudiéramos hacer en el patio de casa, pero la cuestión era la exploración del viaje de traslado, de las experiencias de estar en un espacio que no era conocido. Eso es la exploración, si uno se pone a pensar. Ahora, eso en este lugar de pensar siempre cómo llega el adolescente a ser adolescente, cómo encuentra un sujeto la adolescencia, me parece que es importante preguntárselo. ¿Se acuerdan que yo les contaba el episodio de mi paciente que era ultra ordenado? Yo se los había explicado como para explicar las formaciones reactivas. Mi duda y mi temor tenía que ver con cómo ese chico iba a atravesar esa adolescencia, cómo iba a poder resolver tantos impactos que genera la adolescencia en el psiquismo de cada uno. Se los dejo a pensar, digo. Sí, les propongo que cuando tengan un paciente delante se pregunten, un niño por ejemplo, si tiene los recursos para cuestionar cuando sea más grande estos mandatos. Digo, en el momento de la infancia, y por eso es tan complejo cuando se hacen las pericias infantiles, porque los niños están muy tomados por el discurso parental, por una cuestión también de supervivencia. Digo, para un niño es fundamental la figura que cumple la madre o el padre. Entonces es incriticable, si uno se lo vendría a decir. Digo, es incuestionable. Hay como una cuestión muy del deseo de compartir con otros. Los niños que quedan en la calle, más de una vez, no es que se van, nadie se va porque quiere de la casa. Y en los adolescentes eso piénsenlo. Ningún adolescente se va porque quiere de la casa. Si el adolescente se va es porque se sintió expulsado, por muchas otras circunstancias. Por situaciones que no quiso compartir, por situaciones que no quiere vivir, por falta de contención. Digo, más de una vez esta segunda deambulación, Rodolfo la llama de esta manera para pensar como es con el infante que explora y que necesita esta deambulación, se va con la necesidad de que vaya otro detrás, a decirle no te vayas, vení, acá tenés un lugar, no será como vos querés, pero tenemos que conciliar, tenemos que buscar la manera de llevarnos bien, tenemos que buscar la manera de encontrarle una solución a este conflicto. Y eso implica en el adulto también repensar y resignificar muchas cosas de su propia práctica. Un concepto que me gusta a mí pensar es que las maneras en que fuimos tratados y fuimos vinculados con los otros nos dan lo que se llaman moldes relacionales. ¿Qué son moldes relacionales? Son maneras de vincularnos, como un molde. Y esos moldes o esas maneras de relacionarlas también las podemos cuestionar. Yo les contaba a mi paciente y yo le preguntaba por qué ella tenía que seguir soportando esta relación tan violenta, que ya a esta altura se desmandró bastante, ya ella la pudo cortar por suerte. ¿Qué mandato se articulaba en la cuestión de que ella no iba a poder tener otra pareja que la trate bien? ¿Por qué ella tenía que soportar estar con otra persona que no quería, que se engañaban mutuamente, que ni siquiera era ella sincera con el otro? ¿Para qué? Pero sí también había en ella una cuestión donde ella me dice, ¿sabes qué? Esa es mi mamá la que está ahí. Me decía, esa es mi mamá, porque mi mamá, fíjate que mi mamá, por no dejar a mi papá, hizo cualquiera. Y cuando mi papá no quería estar con mi mamá y ella no lo podía entender. Digo, pensar desde este lugar, el modo en el que nos vinculamos con el mundo tiene que ver con el modo en el que aprendimos a vincularnos con el mundo. ¿Se acuerdan cuando el año pasado veíamos Emociones?
se me vienen a la mente dos cosas del año pasado. Por un lado, las emociones, y yo les decía, las emociones son aprendidas y uno aprende en relación a los otros y que nos involucran estas emociones y también a cómo expresarlas. Ayer llamo a una mamá y me cuenta que, bueno, que estaban pasando por una situación difícil, compleja, y que lo veía el nene muy angustiado, pero que ella no se quería angustiar, que ella no quería ponerse triste delante de él, entonces ella guardaba la situación. Ella tenía un hijo preso, que sentía que era injustamente preso, adolescente, chico, que había entrado en la adicción y bueno, cayó preso por una circunstancia, y tenía la suegra con un cáncer, con lo cual dice que el nene estaba bastante retraído. El preceptor ya había notado el primer día de clases, el único día de clases que tuvimos, algo que este nene no parecía de la edad que tenía, parecía mucho más chico. Yo hablo por teléfono con este nene y realmente, chicos, parecía alguien de primaria. Cognitivamente no estaba teniendo problemas, algunas cuestiones iba empezando a mostrar, era de segundo año el nene. Pero sí lo que observábamos era que su discurso era muy, y bueno, cuando mi mamá me lo baje, por ejemplo, en relación al trabajo, y cuando mi mamá me ayude, y cuando mi mamá me acompañe, y cuando mi mamá se siente conmigo, lo hago. Había una cuestión de mucha dependencia respecto a la mamá. Una mamá que estaba con varios chicos, con esta situación que la angustiaba muchísimo respecto de su hijo mayor. Su hijo mayor no tiene más de 17 años, creo que tiene el hijo mayor, cumplió 18, por eso está ahora en un penal. Y sus otros hijos, estaba este nene y esta situación de la ex suegra, en realidad está separada ya con el papá. Y me dice, estoy desbordada, no puedo más. Entonces yo le digo, bueno, a ver, observo varias cosas. Por un lado observo que el nene no quiere crecer, y esto es como muy común en los adolescentes. Ahora se los explico. Y por el otro lado le digo que las emociones se enseñan y se aprenden, con lo cual si uno le enseña a los chicos que cuando uno está angustiado y triste no puede llorar y tiene que fingir ante los otros que están bien, él va a hacer lo mismo. Con lo cual, ¿cuál sería el problema de que ambos lloren juntos? De demostrarle de que hay algo que como adultos nos supera y como adultos nos angustia. La angustia se expresa. ¿Cuál hay? Digo, me parece que esto tiene que ver con corrernos también en el encuentro con un adolescente del lugar del adulto hiperpotente, del adulto que todo lo puede. Salir nosotros como adultos del lugar de omnipotencia también. Yo les decía esto de que, vieron que cuando hablamos de la adolescencia, dijimos que la adolescencia implica un trabajo, que no todo el mundo se anima a atravesar esa adolescencia y que algunas maneras tienen que ver con la de ser adultos, convertirnos en adultos jóvenes. Y otra de las maneras y otra de las resistencias más grandes a la adolescencia tiene que ver con este deseo de no crecer. Y en este deseo de no crecer encontramos estos niños, eternamente niños, que prefieren estar en una posición de dependencia del adulto a una posición de asunción de su propia subjetividad, de su propia identidad, de su propio psiquismo, de empezar a afirmar con nombre propio. Este es un mecanismo de defensa. Vieron que habíamos visto que uno de los mecanismos es la regresión, otro mecanismo es la negación. Entonces yo le decía a esta mamá, yo lo que observo en este nene, le digo, escuchándolo, viendo lo que usted me cuenta, es que este nene no quiere crecer. Pero no quiere crecer, no por un lugar de conscientemente no querer crecer, sino por una cuestión de mecanismo de defensa, de protegerse. ¿Qué le dice que crecer esté bueno? Digo, para que alguien quiera crecer, le tienen que mostrar que crecer está bueno. Y si a mí me muestran que crecer no está bueno, que crecer es una porquería, que crecer es envejecer, digamos, la realidad es que prefiero quedarme chico, porque ahí me cuidan, porque ahí estoy más tranquilo, porque el discurso es este y no hay necesidad de contrariarlo. ¿Sí? Entonces yo le decía que necesitaba su espacio para poder cuestionar esto, que ella también necesitaba un espacio para poder descargarse de todo lo que le estaba pasando, pero es poder pensar con él que es lindo crecer. Cuando yo les trabajo con los chicos esta idea de crecer, tal vez les sirva como recurso, les digo que es como un viaje y que en este viaje nos pasan muchas cosas, como cuando uno se va de vacaciones.
A veces pierde cosas, a veces se compra y consigue otras cosas nuevas, a veces conoce gente, a veces hay gente que ya no le importa tanto, conoce lugares, conoce espacios, arma bolsos, desarma bolsos, se enamora, se enoja, se pone triste. Entonces es pensarlo como que hay muchas cosas para explorar, muchas cosas para descubrir. Y que está bueno tener un discurso personal, una manera distinta de confrontar las ideas. Me parece que en eso hay que alentarlos. Yo les puse esa nota periodística para pensar de que es bastante duro crecer si el discurso que tengo es que no sirvo para nada, que soy la lacra de la sociedad, que soy un idiota. La realidad es que no me motiva a crecer. Más allá de que muchos adolescentes les importa muy poco y por suerte siguen creciendo y queriendo crecer y queriendo confrontar y queriendo armar y queriendo construir y queriendo diseñar, y hay que frenarlos en un montón de aspectos o bajarlos a la realidad, porque ellos fantasean y la realidad es que es fantástico que fantaseen, pero a veces hay que decirles, bueno, a ver, en lo concreto, orientarlos, ayudarlos. Me acuerdo que el año pasado me tocó coordinar el centro de estudiantes. Y entonces yo les decía, bueno, ¿qué propuestas tienen ustedes? Cada lista tiene que hacer sus propuestas para poder ser votada. Y uno de los chicos tenía la propuesta de un escuchatorio. La verdad, bueno, ¿qué sería? Y no, lo que pasa es que acá tenemos muchos problemas. Y yo propongo tener un espacio donde todos los chicos que tengan algún problema, tipo un psicólogo, no sé cómo era su idea, claramente era difícil de llevarla a la práctica, pero estaba muy buena, donde lo podamos escuchar y capaz que lo podamos ayudar un poco, porque cuando vos hablas se te pasa un poco ese enojo, me dice ella, esa chica. Y le digo, la verdad que la idea está buenísima, desde su empatía, desde su lugar, desde lo que ella necesitaba, lo pensaba en un vínculo solidario con el otro, y que tal vez a otro también lo podía ayudar. Bueno, finalmente no se terminó de llevar a cabo, se iba a llevar a cabo este año, las situaciones no se dieron, donde lo que habían pensado era un espacio de poner al delegado del curso y a otro más creo que era, con la posibilidad de que los compañeros se pudieran acercar y pudieran buscar la manera o de hablar con el equipo, de hablar con algún referente o bueno, orientarlos un poco y pedirlos a nosotros para orientarlos o trabajar algún taller que pudiera representar la temática para muchos. Uno de los talleres que llegamos a hacer fue el de noviazgos violentos, que fue sumamente interesante, donde se pusieron en juego cómo los celos son tan violentos como otras actitudes. Pero volviendo a estas cuestiones, es pensar esto en la adolescencia. Es muy compleja, tiene muchas aristas que abordar y tiene que ver con que lleva un tiempo, un proceso, y también pensarla desde este lugar de si el sujeto está preparado para atravesar la adolescencia. ¿Está preparado y cuál es su respuesta frente a la adolescencia? ¿Qué mecanismos de defensa se ponen en juego? Va a haber momentos de represión, va a haber momentos de negación. Yo les cuento que tengo una cuñada de 14 y a veces le digo, che, Chuli, ¿no te va más eso que te estás poniendo? Porque se pone ropa que no le va más. Hay una cuestión de negación de ese cuerpo que está creciendo. Saludablemente esto dura un tiempo y en ella lo va modificando. Pero hay otros chicos que no. Y ahí voy a meter algunas conductas de estos mecanismos de negación de crecer. A veces tiene que ver con cuestiones de quedarme adentro, inhibido, en el seno familiar y sin vincularme con los pares. Y otras veces tiene que ver con esta necesidad de salir de un modo bastante peligroso. Con actuaciones, con adicciones. Eso es un modo peligroso. Ahí el adolescente nos está queriendo decir algo. No, un adolescente no se droga porque se juntó con mala junta. Un adolescente no hace anorexia solo por una publicidad en la tele. ¿Me siguen? A ver. Un adolescente no se corta porque es moda. Un adolescente para lastimar su cuerpo es porque algo de su cuerpo no está bien constituido, porque algo de la mirada del otro no está bien construida, porque algo de respecto de su lugar. Un adolescente puede probar. Yo no les digo que no pueda probar drogas, que no pueda probar alcohol, que no pueda probar hacer una dieta exagerada,
que no pueda probar a veces haciéndose un tatuaje, a ver cómo se siente ese cuerpo. Pero cuando un adolescente llega a ciertas cuestiones que ya son sintomáticas, hay que pensar cómo venía la estructura previa de ese adolescente y qué nos está queriendo decir con ese síntoma. ¿Qué es lo que está queriendo expresar? ¿De qué manera está pidiendo ayuda? En un momento dado me tocó entrevistar a un chico que era, en un centro de día de adicciones, y me decía, ¿sabes qué pasa? Que yo era un chico que era cartonero, y bueno, en ese caso él había sido derivado por el médico que lo había atendido, no me acuerdo por qué otra cosa, para que él tuviera una entrevista con el servicio de adicciones. Yo en ese momento era observadora, estaba haciendo un posgrado en ese lugar. Y nos cuenta que él consumía alcohol porque era la única manera de olvidar hechos feos de su vida. De esa manera, decía él, era una manera de no pensar. Se me pasa más rápido el día. Y la realidad es que ese episodio pasó hace muchos años, pero me dejó pensando en el lugar de qué tapona las adicciones, qué viene a tapar la adicción, los problemas alimenticios. Digo, ¿por qué una imagen de una publicidad, de una modelo impacta de una manera en alguien y no impacta de otra manera en otro chico? Digo, a ver, es cierto, los patrones de belleza, yo no sé si les compartí un video sobre el Photoshop, pero los patrones de belleza nos impactan, nos angustian, nos generan efectos en el cuerpo, pero no nos generan efectos en todos por igual. Y eso más de una vez también tiene que ver con la construcción subjetiva y el lugar que emplazan esos ideales. Yo me acuerdo, y más de una vez nos reímos con mis amigas, pero es tragicómico, cuando íbamos de adolescente a comprarnos alguna ropa de marca que se usaba, porque la marca era una marca, digamos, era una marca de pertenencia a un grupo. Nos costaba un montón juntar la plata para esa marca, en ese momento era bastante inaccesible, todas pertenecíamos a una clase media, con lo cual era lo que había y lo que se podía juntar. Y más de una vez no teníamos un cuerpo tan grande, sin embargo usábamos el talle más grande, o no nos entraba, porque hoy por hoy eso está un poco más regulado, pero en ese momento no. Bueno, salíamos bastante angustiadas, la realidad es que generaba un efecto bastante fuerte en la subjetividad, el quedar por fuera de, o el ser el más grande de, pero no el más grande desde un lugar positivo, sino desde un lugar bastante peyorativo. En ese momento estaban las lolitas de Pancho Dotto y toda esta cuestión, digamos, de las Nicole Neumann, de todas las que eran súper flacas, y generaba un impacto subjetivo. No digo que no, me parece que era... Pero llegábamos a casa y yo decía, no, porque no, tengo que empezar dieta. Mi mamá me sacaba revendiendo almanaques, me decía, ¿vos estás sana? ¿Vos estás bien? ¿Y a vos qué te importa? Y bueno, entonces esto rápidamente desaparecía. Nunca tuve como mucho complejo con mi cuerpo, pero tenía una compañera que sí, y sin embargo la imagen que le devolvía al espejo evidentemente era distorsionada, porque uno la veía ultra flaca y ella todo el tiempo se veía gorda o se veía rollos. Bueno, yo les decía, con mis amigas nos pasaba este impacto, pero rápidamente lo solucionábamos y era muy gracioso porque, bueno, a todas las dos compañeras que yo me vinculaba, somos muy golosas y nos íbamos y nos comíamos, no sé, no sé, íbamos y comprábamos las facturas, o íbamos y comprábamos, no sé, un alfajor de chocolate y no nos importaba nada. Pero fíjense cómo el impacto subjetivo de eso no generaba en nosotros huellas. Ahora, en lo personal les puedo contar de que yo padecía, creo que se los conté, pero bueno, yo padecía miopía cuando era muy chica, desde que nací, evidentemente padecía de miopía, pero antes no se hacían los mismos estudios y siempre se pensaba que el ojo iba a crecer, no sé, qué sé yo. La cuestión es que nos dejamos estar en lo familiar, mis viejos, y bueno, tal vez algo de falta de asesoramiento de los médicos también. Y yo usaba lentes de que era chica, pero en ese momento los lentes no eran vistos como un lugar como hoy, que son re topísimos y son tan re de moda y que los adolescentes les gusta usar lentes. En ese momento era horroroso usar lentes.
Con lo cual, un día voy a un oftalmólogo y mi mamá le dice que no veía nada. Yo, evidentemente, chicos, la posta es que no veía. Después me operé hace un par de años, 5 o 6 años. Y que tenía que usar lentes todo el día, lo cual se ve que yo le habré mirado a mi vieja y le dije, o sea, prefiero no ver nada, pero no usar esos lentes. Digo, fíjense cómo la imagen del otro sí impactaba en ese aspecto en mí. Por otras cuestiones. Pero sí impactaba en ese aspecto en mí. Y lastimándome la vista y causándome dolores de cabeza. No me los quería poner, me los olvidaba en casa. Entonces mi vieja rápidamente le preguntó si podía usar lentes de contacto. A lo cual el oftalmólogo le dijo que si yo me acostumbraba no tenía ningún problema. Y bueno, tuvimos que buscar una solución, pero fíjense cómo la mirada del otro en ese aspecto en mí sí impactaba. Digo, así como les digo, no, en el peso no impactó, sí impactaba en ese aspecto. Entonces, somos sujetos de un espacio, somos sujetos de una época y a su vez somos sujetos de una historia también. No se olviden todo, digo, porque si no entramos todo el tiempo a culpar la publicidad, que la publicidad es la que nosotros consumimos. Digo, si uno la rechazaría, esto no pasaría. Fíjense cómo DAV empezó a hacer, no es porque es buena y porque es una super compañía, sino porque consideró de que había que empezar a incluir y que tenía una mejor mirada. Fíjense cómo hoy todas las publicidades, por suerte, no se manejan con la heteronorma. Digo, tienen este lugar de poder pensar otro tipo de familias. Eso no tiene que ver con que tiene una mirada reabierta esa empresa o es lo que quieren transmitir, sino que la mirada de la sociedad cambió y que necesitan darle lugar a eso también. Bueno, hasta acá lo que es adolescencia. Les hago otro videito más que es sobre lo que es la fase formal. No les quiero adelantar mucho acá, si se los desarrollo bien en el otro video. En la fase formal de Piaget. Si me queda algo pensando en este tiempo, se los vuelvo a decir en el otro videito. Háganme llegar dudas, háganme llegar consultas. Es probable que yo les ponga alguna consigna, todavía no lo terminé de armar el trabajo, pero sí que les ponga alguna consulta respecto de preguntas, ¿sí? De preguntas de ustedes, como hicieron aquella vez, que a mí me sirvió un montonazo para saber que había dudas o estas cuestiones. Quiero entender de que, como vimos, todo lo que tiene que ver con la función semiótica, con la función de operatorio, el periodo operatorio y el periodo preoperatorio, lo noté bastante bien en los trabajos, incluso latencia, corregí estos dos mecanismos de defensa, que creo que quedaron bastante más claros en el video que siguió a ese, creo que es la clase 7. Y yo se los aclaré a todos, creo que ahí quedó bastante más clarificado el concepto. Pero bueno, si siguen quedando dudas, no tengo ningún problema en responderlas. Estamos aprendiendo y sepan que esto es importante en tanto para ustedes, no para mí para evaluar, sino para ustedes, para que les sirva en su futuro como el trabajo con personas, y que eso no lo podemos dejar ni perder de vista. Y que cada sujeto es enteramente singular. O sea, esto que yo les digo es en cuanto a pensar cómo se estructura el psiquismo. Cada situación y cada circunstancia hace que cada sujeto responda de una manera enteramente diferente. No hay recetas mágicas. ¿Me siguen? Bueno, les mando un beso, pero nos vemos en el próximo video ahora de periodo formal.